Hola, mis queridos alumnos de séptimo año. Eh, Soy su profesora Lorena Vallejos, profesora de Ciencias Naturales. Mediante el presente video quiero cubrir dos puntos o dos aspectos principales. Primero, motivarlos a participar en el desarrollo de las guías, en el envío de videos, en el envío de material que se les pueda ir entregando, ¿ya? Entiendo, de verdad entiendo que es una etapa difícil, que es un momento complejo, que no solamente nos afecta el hecho de no poder compartir con todos los demás de la misma manera, sino que además tenemos que enfrentarnos a este medio, por así decirlo, de educación, ¿no es cierto?, en el cual me están mandando cosas, tengo que saber utilizar internet, tengo que saber utilizar los mails y yo sé que es complejo, ya es complejo para uno como adulto, me imagino que para ustedes también. También me imagino que debe ser complejo como a nivel familiar, ¿no es cierto?, para sus padres o apoderados o con quienes ustedes vivan o estén en este minuto, el hecho de que, ¿no es cierto?, tengan que solicitar ayuda a ellos. Es complejo para todos, ¿ya? Pero de todas maneras, yo quiero que sepan que yo no aspiro a que sean expertos en ciencias naturales, ni aspiro a que, ¿no es cierto?, las guías estén completamente así, súper bien desarrolladas y a cabalidad. Sí aspiro a la responsabilidad y al compromiso. Quiero que, ¿no es cierto?, cada guía que ustedes reciban, cada material que ustedes reciban, lo vean, lo lean, lo comenten. Si hay preguntas, tratar de resolverlas, ¿ya? A partir de ahora vamos a comenzar a trabajar harto con su texto de estudios, así que por lo tanto va a ser mucho más fácil para ustedes porque van a tener de inmediato, ¿no es cierto?, una plataforma donde buscar la información. Es una plataforma además, ¿no es cierto?, material, tangible, la vamos a tener acá. Así que espero que el proceso sea un poco más ameno, espero, ¿no es cierto?, que podamos relacionarnos mejor. También los invito a que si tienen dudas, si tienen consultas, por favor me las hagan llegar vía mail, ya tienen mi mail, profe.lorenavallejosc@gmail.com. Si les complica, pueden escribirle a su profesor jefe ya directamente para que me haga las consultas vía WhatsApp. Y ahora si es un asunto personal o muy complejo que requiere a lo mejor un nivel de conversación un poco más extendido, pueden solicitarle mi número de teléfono al profesor. Ya, yo no tengo ningún problema. Lo importante es que ustedes sientan que tienen mi apoyo, sientan que hay un compromiso de mi parte para con su formación, ¿no es cierto? Eh, pero más que con la formación académica, los libros, las guías y todo, un compromiso humano, ¿ya? Ya me conocieron ustedes, ya estaban más chiquititos y nosotros ya trabajamos en algún momento. Saben que soy mamá y soy mamá primero, antes que ser profe. Entonces, al igual que sus mamás, la mayoría de sus mamás, como dice el dicho, con esta mano aprieto y con esta mano hago cariño, ¿cierto? Ustedes saben que puedo ser de repente parecer muy dura, pero en el fondo ustedes me conocieron, ¿no es cierto? Soy muy accesible, trabajamos súper bien. En un año hicimos un muy buen grupo de trabajo. Ustedes me aprendieron a conocer a mí y yo a ustedes. Así que recibir a los alumnos nuevos que todavía no tengo la posibilidad de conocer bien, pero la gran mayoría del grupo curso ya los conozco y tenemos un lazo ya establecido. Así que ya saben que tienen mi confianza, mi cariño y mi compromiso para poder enfrentar esto que es nuevo para todos, ¿no es cierto?, de la mejor manera posible. Y segundo, el motivo del video también es para hacer una retroalimentación de las guías que yo les envié. No puedo hacer la retroalimentación sin antes de decirles el por qué esas guías, ¿ya? ¿Por qué ese contenido? Nosotros vamos a trabajar dentro de lo que nos queda o de lo que nos quede del año, ¿no es cierto? Distintas unidades. Todas las unidades que nosotros vayamos a trabajar a lo largo del año van a estar ligadas, perdón, van a estar ligadas con procesos biológicos, procesos químicos, cambios que van a ocurrir en el planeta, ¿no es cierto? Y de qué forma estos cambios nos van a repercutir a nosotros. Por lo tanto, para poder entender cualquiera de las unidades,
yo primero tengo que entender la forma en la cual nos relacionamos primero los organismos vivos. Nosotros como organismos vivos no somos entes individuales, no vivimos solos. Necesitamos del contacto con otros organismos y con el medio ambiente también que me rodea. Por lo tanto, una necesidad básica que yo tengo que cubrir y que depende de los otros, ¿ya? Es el hecho de cómo yo transfiero la energía. Yo funciono como organismo vivo, y cualquier organismo vivo funciona en base a la energía que éste pueda tener para poder cumplir sus procesos físico-químicos internos, ¿ya? Aquí cada organismo vivo, chiquillos, es una maquinaria mágica en la cual todo está súper conectado, todas las cosas calzan perfecto. Cada organismo vivo es una maravilla de creación. Y si yo logro entender cómo funciona esta maquinaria, voy a poder entender cómo esa maquinaria se relaciona con el resto, ¿ya? Entonces yo tomé fotosíntesis, transferencia de energía y transferencia de materia y energía en los ecosistemas. Esos fueron los temas que yo abordé en esta guía como tema de base para poder entender todo lo que se nos va a venir durante el año. Primero, hablar un poquito súper básico de la fotosíntesis. Solamente me voy a referir a lo que aparecía ahí en la guía. La fotosíntesis es un proceso súper especial que solamente van a poder llevar a cabo los organismos de tipo celular. ¿Por qué? Porque ellos están formados por unas células especiales, ¿ya? Yo tengo básicamente dos tipos de células animales y células vegetales, ¿ya? En esta categoría más grande, ¿ya? Porque también tengo subcategorías más pequeñitas. Las células animales tienen unas características que le son propias a los animales, mientras que las vegetales también tienen las suyas, y por eso hacemos esta diferenciación. Una capacidad que tienen las células vegetales es que ellas pueden generar su propio alimento, ¿ya? Todo el resto de los animales, que están formados por células animales, si tienen alguna necesidad de energía, voy y me alimento. Cazo otro organismo, ¿no es cierto? Voy a buscar mi alimento. Nosotros somos más cómodos, abro el refrigerador, ¿no es cierto? O voy a la cocina y encuentro algo, ¿no es cierto? Y me lo como, y de esa forma ya tengo energía para poder pensar, para poder moverme, para que mi organismo, ¿no es cierto?, siga funcionando, mi corazón pueda latir. Todo lo que usted se puede imaginar requiere que las células tengan un cierto nivel de energía, y esa energía yo la voy a obtener mediante la nutrición. Para los animales, como le digo, es fácil, porque si yo necesito energía, yo voy y como. Yo voy a buscar el alimento. En cambio, ¿cómo le digo a la planta que saque sus raíces de la tierra, ¿no es cierto?, y se mueva y vaya a buscar esa agua o vaya a buscar esos nutrientes? No puede, ¿ya? Entonces, ellas, a diferencia de nosotros, tienen una célula especial, ¿no es cierto?, esta célula vegetal, que tiene un organelo especial en su interior llamado cloroplasto, que va a ser el responsable de llevar a cabo un proceso complejo llamado fotosíntesis. Es un proceso químico súper complejo, ya, muy complejo, pero lo podemos explicar de manera muy sencilla y muy básica, ¿ya? Y es que, como dice acá, ¿no es cierto?, si yo tengo dióxido de carbono, estoy hablando como plantita, ¿ya? Si yo tengo dióxido de carbono y además tengo agua, ¿ya? A veces ni siquiera me necesitan regar, ¿ya? Basta con el vapor de agua que hay en el ambiente y que se va a acumular en las hojas de las plantas o en los pétalos, ¿no es cierto?, en el suelo, y va a ser absorbido por las raíces. Entonces, si yo tengo dióxido de carbono, tengo agua y además durante el día cuento con luz proveniente del sol, estos tres factores, ¿no es cierto?, van a permitir que yo pueda formar en el interior de la célula vegetal el alimento de la célula. Y es un alimento especial, ya es un hidrato de carbono especial que se llama glucosa. Ese es el alimento de la planta, ¿ya? Junto con este proceso en el cual yo tengo que meter todas estas cosas, dióxido de carbono, agua y luz, no solo tengo el alimento de la planta, sino que también elimino un desecho, algo que a la célula vegetal no le sirve y que se llama oxígeno.
Y ese oxígeno yo, como célula vegetal, lo elimino o lo boto a la atmósfera. ¿Y a quién le sirve ese oxígeno? A mí. A los animales, ese oxígeno que libera la planta como su desecho es fundamental para nosotros. A nosotros nos sirve. No solo nos sirve, es vital para que nosotros podamos vivir. Entonces, si bien es cierto la célula animal y la célula vegetal son diferentes, funcionan de manera diferente y nos nutrimos de manera diferente, yo elimino mediante mi respiración, ¿no es cierto? Porque no me sirve mi dióxido de carbono cada vez que yo exhalo. Estoy eliminando dióxido de carbono, ¿no es cierto? Este dióxido de carbono lo toma la plantita porque a ella sí le sirve, las células vegetales lo utilizan, ella hace su proceso interno, forma este alimento para ella que es súper necesario y elimina como desecho el oxígeno. Y el oxígeno me sirve a mí. Entonces, si se fijan, este es un proceso que es súper recíproco. ¿Ya? La planta requiere algo que yo le puedo dar y elimina algo que yo recibo y que es necesario para mí. Entonces, esto se transforma en un constante ciclo, ¿ya? Lo que es fundamental para nosotros. Yo les puse ahí, ¿no es cierto?, en la guía. Ahí les mencioné todo lo que ahí aparecía, ¿no es cierto? Toda la importancia. Y también les hablé un poquito, les presenté un poquito, solo a modo de conocimiento, que hay plantas que son un tanto diferentes, que les vamos a llamar plantas C4, que son plantas especiales porque ellas pertenecen a las plantas que están principalmente en el desierto y que no tienen un sistema de riego o un sistema de acumulación de vapor de agua como el nuestro. No tienen hojas, la mayoría tiene espinas, ¿no es cierto? Todo lo que sea cactus, todo lo que sean plantas desérticas tienen una modificación especial y es que en vez de tener hojas, tienen espinas. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ellas pueden sobrevivir en el desierto sin tener mayores problemas. Ahora, si yo llevo un rosal y lo voy a plantar al desierto de Atacama, se me va a secar en nada, ¿ya? Porque no es una planta C4, no tiene la capacidad para vivir así, de esa manera, con tan poquita agua. Entonces, es para que ustedes se den cuenta de la necesidad imperiosa que tiene la célula, tanto de luz, de agua y de dióxido de carbono. Con estos tres componentes, la célula va a ser capaz de formar su propio alimento y de eliminar como desecho el oxígeno. Bien, en base a ello, la primera actividad, ¿no es cierto?, era completar este diagrama que aquí aparece, ¿no es cierto?, donde bajo el sol yo tenía que poner que la planta necesitaba luz. Abajo, ¿no es cierto?, en la suma, agua más dióxido de carbono o CO2. Entonces, estos tres me van a dar como resultado, por eso de acá, ¿no es cierto?, sale una flechita, y esa flechita me va a indicar que se elimina o que se produce, en ambos casos, ¿no es cierto?, se elimina oxígeno y se produce la glucosa. Algunos de los que me entregaron me pusieron almidón, otros me pusieron azúcar. Cualquier resultado es bueno porque finalmente es el alimento de la plantita. Algo muy similar, ¿no es cierto?, ocurría en este diagrama, solo que aquí estaba en letras y se le pedía la fórmula o el componente químico o viceversa. Entonces yo les ponía 6 CO2 y lo que en realidad corresponde es a 6 moléculas de dióxido de carbono. Acá abajo abajo salía el agua y usted tenía que ponerme arriba la fórmula química del agua, que es H2O, ¿cierto? Después tenemos arriba, siempre vital, ¿no es cierto?, la luz que va a mediar este proceso para formar la glucosa, que corresponde, según su fórmula química, a C6H12O6. Y finalmente el O2, que corresponde al oxígeno. Ahí era solamente completar y esto también estaba dentro de la misma guía. Después les aportaba acá, ¿no es cierto?, con un gráfico en el cual se mostraban, ahí está, ¿no es cierto?, 3 líneas de colores que indicaban
la relación entre el rendimiento fotosintético y la temperatura. Entonces, hacia arriba yo tengo el rendimiento fotosintético. Obviamente, mientras más alto el pic de la curva, mayor rendimiento fotosintético tengo. Y aquí hacia el lado tengo la temperatura. Entonces, no todas las plantas van a trabajar mejor a una temperatura exacta. ¿Ya? Cada una va a trabajar en función de su propia temperatura. Entonces, fíjese, por ejemplo, que las plantas que trabajan entre los menos 50 y los 20 grados Celsius van a tener un rendimiento fotosintético de alrededor de los 200 y, ¿no es cierto?, está en color verde. Después tenemos el color morado, que funciona la planta entre los 0 y los 60, ¿no es cierto?, grados. Y ahí tenemos un rendimiento fotosintético que alcanza los 350. Y en amarillo, un rendimiento fotosintético que alcanza los 450, pero cuando ya estamos en temperaturas mucho más elevadas. Y les preguntaban, ¿qué planta es más eficiente en la fotosíntesis en temperaturas que van sobre los 40 grados Celsius? Y ahí le pusimos debían ir la amarilla. ¿Qué planta tiene mayor rendimiento fotosintético a una temperatura aproximada a los 20 grados Celsius? Ahí tenemos la morada. ¿Y cuál de las plantas puede vivir mejor en un lugar frío? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la de coloración verde. Luego aparece, ¿no es cierto?, una sopa de letras en la cual usted debía encontrar todos los términos que están acá, ¿no es cierto?, que hacen alusión al texto que ya habíamos hablado. Y luego, ¿no es cierto?, les aparece un experimento realizado por Joseph Priestley, el cual, ¿no es cierto?, analizó la importancia del oxígeno para los organismos. Acá tenemos un ratoncito, ¿no es cierto?, que está en una cámara de vidrio en la cual se aísla del aire y por lo tanto en la cámara de vidrio al interior no hay oxígeno, ¿ya? El ratoncito está vivo, pero el requerimiento es que la vela esté encendida. Pues si se fijan después, la vela está apagada y el ratoncito, ¿no es cierto?, ya está muerto. Entonces él establece una relación entre la vela encendida y la vida del animal. Cuando yo tengo fuego, tengo presencia de fuego, estoy en presencia de una combustión. La combustión va a hacer que yo libere oxígeno al ambiente. Por lo tanto, mientras la vela estuvo encendida, el ratón tenía oxígeno disponible para poder vivir. Sin embargo, cuando la vela ya se apaga, deja de producir ese oxígeno, ¿no es cierto? Y la cámara de vidrio en la cual se encuentra el ratoncito se queda sin oxígeno. Por ende, ya no tiene oxígeno para vivir y, ¿no es cierto?, la consecuencia es que el ratoncito va a morir. Ahora, él vuelve a realizar el mismo experimento, pero en esta cámara de vidrio que no tiene aire adentro, ¿no es cierto? No tiene más aire. Ahora incorpora una planta. Entonces, fíjese que tenemos el ratón, la vela encendida y tenemos la plantita. Y al cabo del tiempo, ¿no es cierto?, la vela sigue encendida, la plantita sigue estando ahí y el ratoncito sigue vivo. ¿Qué es lo que comprueba este experimento? El hecho de que, ¿no es cierto?, si el organismo vivo, en este caso el ratón, libera oxígeno y el oxígeno es utilizado por la planta para realizar su fotosíntesis y la planta a su vez libera como desecho el oxígeno que le sirve al ratoncito, entonces yo tengo una presencia constante de oxígeno dando vuelta en el ambiente, ¿ya? El oxígeno que utiliza el ratón que proviene de la planta, el oxígeno que va en el dióxido de carbono, que también lleva oxígeno, ¿no es cierto?, en la molécula, y que se le entrega a la planta para que ésta pueda realizar su fotosíntesis. Por lo tanto, la presencia de oxígeno acá en esta cámara de vidrio va a permitir la vida de la planta, la vida del ratón y por supuesto que la vela se mantenga encendida. Entonces tenemos que, ¿no es cierto?, el oxígeno va a ser fundamental para realizar los procesos vitales de la célula.
Y finalmente aparece acá, ¿no es cierto?, otro experimento en el cual se ven los efectos de la intensidad de la luz, ¿ya? Aparece una tablita en color verde celeste en la cual dice distancia entre la elodea, que es el vegetal, ¿no es cierto?, que está en este tubito adentro del frasco, y la fuente de luz, que en este caso es una luz artificial, ahí está medido con una regla, y los números de burbujas que se generan. Fíjese que mientras menos distancia hay, porque la distancia se va acortando. Primero tengo una distancia de 1 metro y se producen, ¿no es cierto?, un número de burbujas de 8 en 1 minuto. Después tengo medio metro, ¿ya?, 0,5, y genero 28 burbujas. Después tengo menos distanciamiento, 0,25 metros, y tengo 105 burbujas en 1 minuto. Y después lo hago más chiquitito, más cercana a la fuente de luz, ¿no es cierto?, a esta elodea, y por lo tanto tengo ya un número que ya se va a mantener, va a tender a la estabilidad. Mientras más disponibilidad de luz tenga la planta, mayor va a ser su rendimiento en cuanto a la fotosíntesis. Y por lo tanto, cada vez que la célula está desarrollando su proceso de fotosíntesis, libera oxígeno. ¿Se acuerdan que lo vimos? Lo elimina como desecho. Ese oxígeno corresponde a las burbujas, ¿ya? Ese oxígeno va a ir encapsulado dentro de las burbujas y por lo tanto va a ir siendo eliminado al ambiente. Esas son las burbujas que yo voy a ir eliminando, que se van a poder ver. ¿Por qué va a llegar a un punto en el cual se mantiene? Porque ese es el tope máximo de rendimiento de la planta en cuanto a su fotosíntesis. Es decir, si yo sigo acercando más y más la fuente de luz, no voy a alcanzar un mayor número de burbujas porque la planta ya alcanzó su tope fotosintético. Ya. Lejos de eso, en realidad lo que me interesaba que ustedes entendieran es que, así como recién comprobamos que el oxígeno es fundamental para que, ¿no es cierto?, las células, para que el organismo viva, y el dióxido de carbono es fundamental para que la célula realice fotosíntesis, también la luz es fundamental en este proceso. Eso era lo que yo buscaba que ustedes lograran entender y determinar. Las plantas, segunda guía, las plantas son importantísimas para nosotros porque ellas realizan su fotosíntesis y por lo tanto realizan la elaboración de su propia alimentación. Sin embargo, además ellas son la base de la nutrición de lo que llamamos cadenas alimentarias. Los organismos estamos relacionados entre sí por la forma en la cual nos alimentamos. En una cadena alimentaria yo voy a tener una base central, ¿no es cierto?, el piso, que corresponden a los organismos productores. ¿Quiénes son los organismos productores? Cualquier organismo vegetal, las plantas, ¿ya? ¿Por qué son los organismos productores? Porque ellos producen su propia alimentación y no dependen de otros. Por lo tanto, ellos al hacer su propia alimentación, lo que tienen es una fuente de energía primaria. Ellos obtienen su energía, ¿no es cierto?, de primera fuente, es decir, la energía proveniente del sol. ¿Ya? Pero estas cadenas alimentarias están formadas tal cual como se las planteamos en la guía por 3 factores: los productores, los consumidores y los descomponedores. ¿Ya? Ustedes ya con el paso de los años debieron haber escuchado ya hablar de estos organismos y de las cadenas alimentarias. Hagamos un breve resumen. Los productores van a ser las plantitas, ¿ya? Porque ellos producen, ya les dije, su propia alimentación. Y el resto de los organismos se comen las plantitas o consumen estas plantas para poder vivir. Por lo tanto, van a ser los consumidores, ¿ya? Cuando las plantas o los animales mueren, van a entrar en un proceso de degradación donde toda su materia orgánica tiene que ser devuelta a la tierra. Pero para que eso suceda, tienen que haber unos organismos llamados organismos descomponedores que se van a encargar de realizar este proceso. Es lo que la gente llama vulgarmente los gusanos, que se comen a los muertos, ¿ya? En realidad,
Cuando hablamos de muerto me refiero a cualquier organismo vivo, ¿no es cierto?, que deje de vivir y que va a ser devorado principalmente por bacterias. Sí, hay algunos gusanos también que se comen a los organismos muertos, pero principalmente lo hacen las bacterias y los hacen los hongos, ¿ya? Estos son los organismos principales llamados descomponedores. Ahora, cuando los productores son comidos por los consumidores, también tengo otras categorías. Tengo organismos consumidores que solo comen plantas, que son los que vamos a llamar herbívoros, ¿ya? Ahí tenemos el conejo, ¿no es cierto? Tenemos los insectos, tenemos cualquier organismo que usted se pueda imaginar que va a ser capaz de alimentarse en función de plantas. Las vacas, no sé. Haga memoria y piense, ¿no es cierto?, qué organismos solo se alimentan de plantas. Y hay otros organismos que se alimentan de estos animales que comen plantas. Por lo tanto, los herbívoros que solo comen plantas se van a llamar consumidores de primer orden o consumidor primario. Los organismos que se comen a estos consumidores primarios van a ser llamados consumidores secundarios. Y tenemos un tercer nivel, que van a ser aquellos organismos que van a comer tanto plantas como organismos, ¿no es cierto?, primarios o secundarios, y que van a ser llamados los superconsumidores, ¿no es cierto?, o los superanimales, y que van a ser de categoría terciaria, ¿ya? Estos organismos principalmente son de carácter omnívoro, es decir, comen de todo, comen vegetales y comen animales. En un ecosistema, pensemos por ejemplo en una pradera. Nos vamos a limitar solamente a una pradera. Yo tengo los organismos vegetales, ¿no es cierto? Tengo plantas, tengo árboles, tengo pastitos, tengo hierbas. Y tengo un sinfín de organismos que viven y que conviven en esa pradera. Entonces, hay organismos que comen plantas, hay otros organismos que se comen a esos que comen plantas, pero pueden haber dos o más que se comen a ese organismo que comen plantas. Y a esos dos o más también se los pueden comer otros organismos. Entonces vamos viendo y yo voy uniendo, este organismo es consumido por este organismo y este es comido por este y este es comido por este, pero este come este y come este, y por lo tanto vamos a armar algo que se llama trama trófica. En un ecosistema las tramas tróficas tienen que ir sumamente estructuradas y ordenadas, y si yo elimino algún organismo de esos que viven ahí, yo genero todo un desequilibrio en la trama trófica, lo que va a llevar incluso a la extinción de alguna especie que va a vivir ahí, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que el hombre interviene en los ecosistemas, lo que hace es hacer mover estas tramas tróficas o las desarma, porque aquí todos los organismos tienen contactos unos con otros a través de la alimentación, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de estas tramas tróficas, tengo primero que identificar quiénes viven ahí, en su ambiente, cuáles son los factores bióticos o vivos y cuáles son los factores abióticos. Y una vez que ya tengo identificado esto, puedo establecer las relaciones alimentarias entre los organismos. Entonces acá en la primera actividad yo les pedía que ustedes fueran tachando con colores, ¿no es cierto?, verde en un círculo los componentes bióticos y en un círculo negro los componentes abióticos, y les indicaba acá, ¿no es cierto?, una serie de términos que eran los que tenía que usted identificar. Solamente ahí recordarles que lo abiótico es aquello que nunca estuvo vivo, ¿ya? No es que esté muerto, ojo con esa diferencia, es que nunca ha estado vivo. Y luego les presentaba acá, ¿no es cierto?, una trama trófica. Si yo sigo una sola línea, es una cadena alimentaria. Si yo analizo todo lo que ocurre acá, estoy hablando de una trama trófica. Entonces, por ejemplo, tengo este vegetal que es un productor que alimenta, por ejemplo, a este insecto que tenemos acá, que sería un consumidor primario. Y este insecto, ¿no es cierto?, a su vez es
comido por este reptil que tenemos acá, ¿no es cierto? Que es como una salamandra. Y sería entonces este un consumidor secundario. Y este a su vez es comido, ¿no es cierto?, por esta ave que tenemos acá, que sería un consumidor terciario. Ahí tenemos una cadena alimentaria. Entonces les pregunto acá, ¿cuántas cadenas alimentarias pueden identificar? Algunos contaron 9, otras contaron 10, otros contaron 14. En realidad son 11 cadenas alimentarias las que ustedes pueden encontrar acá en esta trama trófica, ¿ya? Basta, como les digo, que sigan un hilo conductor de quién se come a quién, y ahí tenemos una, y después podemos seguir, ¿no es cierto?, y ver quién se come a quién, y seguimos otra, y así, ¿no es cierto?, consecutivamente. ¿Cuáles son los productores? Los productores que podemos nosotros encontrar acá son el árbol, ¿no es cierto?, la zanahoria, el trigo o maíz, ¿no es cierto?, y el árbol, la zanahoria, el trigo, el maíz. Ahí está. ¿Cuáles son los consumidores primarios? El ciervo, el escarabajo, el conejo y el roedor. Ellos son los organismos que se van a alimentar de los productores. ¿Cuántos consumidores terciarios tenemos? Tenemos 3, que son el puma, el águila y la serpiente. ¿Cuántos niveles tróficos, en qué niveles tróficos se encuentra el águila? Dependiendo de la cadena alimentaria que nosotros sigamos, el águila puede ser un consumidor secundario, un consumidor terciario y un consumidor de tipo cuaternario. Por lo tanto, va a tener, ¿no es cierto?, 3 posiciones dependiendo de la cadena alimentaria que yo siga. Y la última pregunta es, ¿el águila y el puma se encuentran en el mismo nivel trófico? La verdad es que puede ser que pertenezcan al mismo nivel trófico, pero tienen que estar en cadenas alimentarias distintas. No pueden ser parte de la misma cadena alimentaria y pertenecer al mismo nivel trófico, ¿ya? Pero si yo sigo cadenas distintas, sí, pueden ocupar el mismo nivel en cuanto a consumidores, ¿ya? Esas eran las guías que yo les envié. Como les digo, de ahora en adelante vamos a trabajar más bien con su texto, con algunos PowerPoint que a lo mejor les voy a enviar y con algunas guías que solamente van a complementar lo que aparece acá en el texto. Espero les pueda servir. Les voy a pedir ahora que, ¿no es cierto?, tomen su guía. Los que no la hayan hecho, hágala. Los que ya la tienen hecha, van a tomar un lápiz de otro color y van a desarrollar todas aquellas cosas que estén malas, ¿no es cierto? O se van a poner un tic si hicieron muy bien la actividad. Y le van a poner arriba guía revisada, ¿ya? Acuérdense que las guías que ustedes desarrollen van a ir en una carpetita y por lo tanto en la carpeta tiene que ir la guía, pero además tiene que ir desarrollada y además tiene que ir corregida. Al final, ¿no es cierto?, esta carpetita va a llevar una nota, así que por lo tanto solo cumpliendo con tenerla y archivarla y tenerla corregidita ya va a tener una buena calificación. Eso, mis niños. Un saludo, un abrazo muy grande a la distancia, mi contención, todo mi compromiso para con ustedes y lo que necesiten estoy a su disposición. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.